Bueno, buenas tardes chicos, chicas. Tenemos hoy, bienvenidos. Tenemos hoy una actividad un poco atípica, como pudieron ver en el aula virtual, ojalá que lo hayan visto todo a tiempo, todos a tiempo, todas a tiempo. Hoy no tuvimos actividad presencial y la idea, bueno, era no dejar pasar el tiempo y poder tener un encuentro, poder tener algunas conversaciones acerca de, bueno, empezamos unidad nueva, hemos tenido práctico, hemos tenido parcial y bueno, tenemos ahora unidad nueva, que es la segunda unidad, la unidad que corresponde al segundo práctico evaluativo, que tiene varios temas, pero que ronda o que discute en torno de la discusión del objeto y método de estudio de una disciplina particular que es la psicología. En ese sentido, esta clase está grabada tanto para aquellos alumnos y alumnas de la licenciatura como para quienes asisten a la tecnicatura en acompañamiento terapéutico, si bien, como siempre lo decimos, tiene ciertas particularidades la enseñanza del acompañamiento terapéutico. En este caso, el territorio de discusión que vamos a abordar es un territorio que deriva no directamente, pero tiene que ver con la filosofía y con una rama particular que es la epistemología. ¿De qué estamos hablando? Entendemos que todo conocimiento es el producto de un proceso que desarrollamos los seres humanos, que desarrollan los seres humanos para arribar al mismo, ¿sí? Un proceso de conocimiento puede tener que ver, no sé, con mirar un microscopio, con mirar la naturaleza, con escuchar a una persona, con reflexionar, con pensar, etcétera, etcétera. Ahora bien, no todos los procesos de conocimiento llevan a que el resultado del mismo sea un producto científico. Nosotros nos vamos a centrar particularmente, nos vamos a centrar particularmente en la ciencia, ¿sí? Como un espacio de producción social, cultural, ¿sí? Con sus derivas políticas, económicas, etcétera, etcétera. En ese sentido, cuando hablamos de epistemología, hablamos de aquella disciplina que tiene por objetivo estudiar, dar cuenta, ¿sí? De las características, las singularidades, los elementos que componen el proceso de producción científica. ¿Por qué nos interesa esto? ¿Por qué hablamos particularmente de este tema o de estos temas? Porque, y esto lo hemos discutido en clase varias veces, previo a las actividades evaluativas, porque las prácticas, las técnicas, los métodos que vamos a llevar al territorio, ya sea como psicólogas, como psicólogos o como acompañantes terapéuticos, son técnicas que, para que efectivamente podamos llevarlas al territorio, deben haber atravesado un proceso de validación en cuanto a cómo se produce y cómo se genera el conocimiento que está detrás del mismo. Pensemos lo siguiente. Imaginemos, por ejemplo, podemos imaginar, que esto también lo hemos conversado dentro de las clases, podemos imaginar algo vinculado a procesos de problemas asociados al uso de drogas, ¿sí? Eh, en términos generales, comprender un proceso o un problema asociado al uso de droga implica una multidimensionalidad de procesos, una multidimensionalidad de formas de abordar el fenómeno. Eh, por ejemplo, nos puede importar qué pasa a nivel celular, a nivel neuronal, a nivel bioquímico, qué nos pasa a nivel físico general, qué pasa a nivel conductual, qué pasa a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, cómo se ordenan ese tipo de problemas en el campo de las relaciones interpersonales. Obviamente, frente a cada una de las preguntas, hay diferentes formas de responderse a ella. No van a ser las mismas técnicas que usamos para respondernos acerca de qué le pasa a una neurona, ¿sí? Que es expuesta a tal o cual droga, que la técnica que vamos a utilizar para saber cómo ocurren los vínculos de codependencia en un proceso familiar en el cual uno de los integrantes de la familia exhibe problemas asociados al uso de drogas, ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, las preguntas, o sea, el indagar acerca del territorio nos guía acerca de las herramientas. Pero lo que sí se va a compartir en cada uno de los territorios de pregunta, en cada uno de los espacios donde uno se haga la pregunta, qué neurona participa, qué pensamiento se genera, qué emociones se disparan frente a tal o cual característica, tal o cual situación personal, o cómo se dan los vínculos interpersonales. En ese sentido,
la forma de responder a las preguntas en la actualidad es una forma compartida. Y es eso que nosotros denominamos o que han escuchado en algún momento como método científico. ¿Sí? Los que han terminado el secundario hace poco o aquellos que hayan tenido alguna formación de otro tipo, habrán escuchado en algún momento el método científico. El método científico entendido como qué, entendido justamente como esa serie de requisitos que debe cumplir alguien o algo o un proceso que se pretende para sí mismo el mote de cientificidad. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué nos interesa saberlo? ¿Por qué lo vamos a discutir? Porque en realidad la cientificidad o no de un conocimiento nos habla de la confianza que vamos a tener en el mismo. La confianza en términos de cuánto vamos a creer en las afirmaciones que realiza, en la forma de explicar el fenómeno y lo que va a derivar luego de esa forma de explicar el fenómeno. Es decir, qué métodos y técnicas pueden llegar a derivar en torno a qué, en torno a una ciencia aplicada, la forma de pensar abordajes de tales o cuales problemáticas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos preguntamos sobre el cerebro y las drogas, la conducta y las drogas, el pensamiento y las drogas, ¿sí? Lo hacemos de modo tal que el criterio que cumplimos es el criterio de cientificidad establecido a través del método. El método no es ni más ni menos, en ese sentido, que un acuerdo entre personas. Históricamente los métodos han cambiado a lo largo del avance y de la evolución de la ciencia, aun cuando entendemos que el avance y la evolución no es lineal, no es que hoy se sabe más de lo que se sabía antes y mucho más de lo que se sabía en un principio, sino que van cambiando los criterios de cientificidad y el conocimiento en cuanto a su estructura va cambiando también. Pero volvamos al método. Si nosotros decimos, por ejemplo, nuestra pregunta es, supongamos, ¿qué áreas del cerebro se ven implicadas en un problema vinculado al uso de drogas? Qué áreas se activan? ¿Qué áreas se inactivan? ¿Qué regiones del cerebro, qué neuronas trabajan? ¿Qué neuronas se sobrecargan? ¿Qué neuronas corren el riesgo, ¿sí?, de experimentar un daño irreversible o irreparable? Cuando nos preguntamos esto, tenemos que tener una herramienta o una serie de herramientas para poder respondernos. Pero más allá de las herramientas que nos van a permitir ver las regiones cerebrales, las neuronas, en tiempo real, cómo el cerebro se activa, etcétera, etcétera, como decíamos, tenemos que cumplir ciertos pasos. Esos pasos del método científico son justamente los que garantizan, los que te brindan, los que te proveen la sensación de confiabilidad, de confiar en ese conjunto de conocimientos. No es lo mismo que yo afirme que las neuronas de la corteza prefrontal medial se afectan en tal o cual proceso de adicción, no es lo mismo que yo afirme eso, a que muestre evidencia que respalda el hecho de la activación o el hecho del daño. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de método, hablamos de esto, como decíamos recién, de pasos. En nuestro caso particular, en la actualidad, cuando hablamos de ciencia y cuando incluimos a la psicología dentro de la ciencia, hablamos de un método hipotético deductivo. Un método que tiene ciertos eslabones que son claramente identificables cuando uno analiza o elabora o cuando uno revisa un producto científico terminado. Esos pasos empiezan con preguntas, con hipótesis, entendiendo las hipótesis como aquellas asunciones de cómo funciona, ¿sí?, tal cual fenómeno. Por ejemplo, yo puedo pensar que como las neuronas de la corteza prefrontal tienen que ver con el control de la conducta y con la persona que exhibe problemas asociados al uso de drogas, muchas veces tiene conflictos en cuanto al control de la conducta, puedo inferir que tal vez las neuronas de esa corteza estén participando del fenómeno de las adicciones. Lo voy a elaborar como una hipótesis. Dada la participación de tales y cuales grupos neuronales en el control inhibitorio de la conducta, es posible que en los fenómenos en los cuales se observa desinhibición o dificultad en el control, lo que esté siendo afectada es esa zona o ese conjunto de neuronas. Es una hipótesis. Ahora bien, luego de esa hipótesis, yo deberé poner a prueba la misma. La voy a poner a prueba, o la puedo poner a prueba de múltiples formas, pero imaginemos lo siguiente. Podemos
por ejemplo, analizar historias clínicas de personas que hayan transitado procesos de adicciones, podemos analizarlas en torno a la historia de la desinhibición o la dificultad de control de la conducta y luego podemos realizar un estudio cerebral para confirmar o no la existencia de daño en esas regiones que a nosotros nos importaban. En ese sentido, vamos creciendo desde la pregunta, desde el supuesto a la hipótesis, ¿sí? Hacia el método de recolección de datos, vamos creciendo en una posible respuesta acerca de esa pregunta inicial. ¿Sí? Supongamos que lo que encontramos es eso, que en un conjunto X de pacientes, 20, 30, 40, 50 pacientes que estudiamos, encontramos que efectivamente se ve afectada la corteza prefrontal. Obviamente hay muchas preguntas que van a surgir en base a esto. Esto pasa lo mismo en todas las personas, pasa igual en todas las razas, pasa igual en el uso de cualquier droga, es igual para cocaína, marihuana, anfetamina, alcohol, etcétera, etcétera. Las preguntas se van complejizando y las hipótesis se van haciendo cada vez más complejas y los criterios de puesta a prueba de estas preguntas se hacen cada vez más complejos. Deberé ponerlo a prueba en una población, en otra, con una cierta historia de consumo, con otra historia de consumo completamente diferente, etcétera, etcétera, etcétera. El método hipotético deductivo crece hacia la complejización de las posibles explicaciones a través de múltiples comprobaciones. Obviamente, esto garantiza la confianza que voy a tener en el conocimiento, pero en absoluto provee de una verdad en torno al fenómeno. El concepto que hoy manejamos acerca de la ciencia es un concepto que sostiene que la ciencia, y esto lo hemos discutido, creo que lo hemos charlado en algunos momentos en clase, el concepto de la ciencia es un concepto de verosimilitud. ¿Qué significa esto? Que la ciencia genera conocimiento que en cierto momento, en cierto espacio, en ciertas situaciones, es un conocimiento verdadero. Lo que no quiere decir que sea sostenidamente verdadero, sino que es una afirmación transitoria sobre un fenómeno hasta tanto las pruebas que uno haga, las pruebas que se hagan a lo largo del tiempo, lo confirmen o digan absolutamente lo contrario. Y aún así, cuando haya múltiples estudios que confirmen nuestras afirmaciones, no podemos asumir que estamos frente a la verdad, sino que estamos frente a un conocimiento verosímil, un conocimiento que se aproxima a una buena explicación del fenómeno. Obviamente, cuando hablamos de método, como decíamos, el método va a garantizar o tiene su sentido en garantizar el proceso de producción científica y por tanto el proceso de confianza en el conocimiento. Obviamente, la tecnología, a lo que nos refiramos, tecnología blanda, las técnicas de acompañamiento terapéutico en procesos de adicciones, en tomas de decisiones, las técnicas psicoterapéuticas en procesos de adicciones, las técnicas psicosociales de educación, etcétera, etcétera. Todas esas técnicas van a tener mayor eficacia en tanto en cuanto deriven de un conocimiento confiable, de un conocimiento producido, generado a través del método científico. Por eso, ¿sí? Esto es una de las tantas razones que nos llevan a nosotros a interesarnos en términos epistemológicos por la ciencia. Aún así, de vuelta, no son las únicas razones que nos llevan como sociedad a preguntarnos acerca de qué es ciencia y qué no es ciencia. Asumiendo, ¿no? Perdón, estaba frío. Asumiendo que la ciencia tiene por objetivo explicar un fenómeno, o sea, describir un fenómeno, explicarlo, y poder predecir su comportamiento futuro. Una persona involucrada en tal o cual situación se va a comportar probablemente de tal o cual manera, ¿sí? Asumiendo que queremos describir, explicar y predecir, ¿sí? Podemos pensar también que, independientemente del método, la ciencia como un proceso social y como un producto social tiene una importancia y tiene una relevancia en los engranajes de intercambios sociales. ¿Qué significa esto? Que quien pueda asumir y quien pueda sostener y quien pueda decir qué es ciencia y qué no es ciencia, acumula poder. Entender
para nosotros entender de qué se trata la ciencia, cómo se construye la ciencia, cómo entendemos el proceso científico, implica entender también estos procesos sociales de poder. Quien puede, quien tiene el poder de decidir qué es ciencia y qué no es ciencia, también tiene el poder de decidir qué se enseña, qué no se enseña, ¿sí? Qué técnicas se aplican y qué técnicas no se aplican. Es decir, que no solamente nos importa conocer acerca de la ciencia para pensar en procesos confiables, sino que a la vez forma parte de estructuras la ciencia como tal forma parte de estructuras de intercambio social donde ciertos poderes se ponen en juego. La idea de ciencia, y esta es una pregunta, la idea de ciencia ha sido siempre igual. La idea del método ha sido siempre igual a lo largo de la historia. Los estoicos allá lejos, no sé, Sigmund Freud en el 1800, investigaban igual que investigamos ahora, generaban conocimiento de la misma de la misma manera que lo generábamos nosotros. Obviamente, y lo han ido pensando mientras se lo decía, me imagino, obviamente la respuesta es que no. El método científico es, ante todo, también un producto social. Y como tal, para ser preponderante, o sea, para tener eminencia sobre otros procesos o sobre otros métodos, requiere de una aceptación social. Y a lo largo de la historia, la aceptación de la comunidad científica ha cambiado en cuanto a qué se considera método. En algún momento, a diferencia del método hipotético deductivo, el método inductivo ha sido el método de producción científica. El método inductivo orientado a qué? Orientado a observar un fenómeno, pensar sobre el fenómeno e inferir explicaciones del fenómeno, sin ponerlo a prueba, sin medirlo en diferentes circunstancias, bajo diferentes condiciones, etcétera, etcétera, sino simplemente asumiendo que la inducción que yo hago es una inducción apropiada, por mi conocimiento, por mi forma de pensar, por mi entrenamiento en torno al proceso. Es decir, que antes, en otro momento, la ciencia no era hipotético-deductivo, nos generábamos hipótesis, generábamos respuestas y en base a eso aceptábamos o descartábamos las hipótesis, sino que muchas veces se observaba un fenómeno específico una vez y en base a eso se generaban hipótesis que construían conocimientos sin la necesidad de poner a prueba. Del mismo modo también que durante mucho tiempo, ya estamos hablando allá lejos, lejísimos, la ciencia estaba representada, estaba armada y estaba sostenida por un conocimiento reflexivo, un conocimiento que derivaba de lo que la gente pensaba, de lo que el filósofo, la filósofa, etcétera, iban pensando sobre un fenómeno. ¿A qué vamos con todo esto? Que efectivamente, y esta es la idea más interesante, el método científico también como proceso social, como proceso productivo, está sometido a las mismas leyes, ¿sí? A las cuales están sometidos todos los procesos sociales. ¿En qué sentido? En el sentido de que es muy difícil que podamos pensar, cuando estamos hablando de ciencia, que podamos pensar en acciones objetivas. Esto también lo hemos discutido en clase varias veces. Es muy difícil pensar la objetividad. Recuerdan que cuando hablábamos, por ejemplo, cuando estábamos conversando con los y las aspirantes a acompañamiento terapéutico, decíamos que uno, cuando entraba en el territorio del acompañamiento terapéutico, qué sé yo, con un paciente en demencia, con un paciente con un proceso adictivo, lo primero que tenía que hacer era intentar reconocer qué partes de uno mismo se ponían en juego en términos subjetivos, qué me gusta, qué no me gusta, qué me acerca, qué me aleja. Mi abuela estuvo enferma, estoy trabajando con un paciente con la misma enfermedad y eso me aleja o me acerca o lo que sea. Habíamos dicho que debíamos tratar de trabajar y de pensar el lugar en el cual estamos en torno al objeto sobre el cual intervenimos. Y que esto no implicaba ser objetivos, sino todo lo contrario, reconocer la subjetividad que implica la participación de una persona, ¿sí? En un proceso de intervención, en este caso de acompañamiento terapéutico o cualquier tipo de intervención. Esto deriva justamente de esa idea que veníamos conversando, la idea acerca de que el método científico, de vuelta, garantiza confiabilidad en el conocimiento, pero no implica ni verdades
ni objetividades. Aun cuando el conocimiento se ha sometido a un proceso científico ultra riguroso, en el momento de la aplicación, en el momento de pensar, ¿sí?, cómo usar el conocimiento, es indefectible asumir que el ser humano como tal forma parte del espacio donde estoy desarrollando la técnica, que yo como ser humano, yo como acompañante terapéutico, yo como licenciada en psicología, formo parte de ese territorio. Lo saben, lo hemos discutido y lo hemos visto. Cuando yo llego, no sé, a la consulta con un psicólogo clínico, cuando me presentan mi acompañante terapéutica, en ese sentido, lo primero que se pone en juego tiene que ver con la cualidad del ser humano, con cómo esa persona me ve a mí, con cómo yo veo a esa persona y qué tipo de enlace establecemos. Es decir, que, de vuelta, es imposible discutir sobre objetividad. Hablamos de subjetividades, hablamos de un método que garantiza verosimilitud, que garantiza fiabilidad, pero que no genera ni leyes absolutas, que no genera conocimiento extremadamente verdadero y tampoco brinda la posibilidad de objetividad. En ese sentido, ¿sí?, y esto lo van a haber leído en el apunte o si no lo leyeron lo leerán pronto, en este sentido, las discusiones, ¿sí?, acerca del objeto de estudio de una disciplina rondan en torno a cómo ese objeto se define, ¿sí? Y en ese sentido hay múltiples formas, ¿sí?, de entender y de abordar la definición del objeto. Supongamos lo siguiente. Supongamos que voy a estudiar al ser humano. Les voy a presentar a mis muñequitos de terapia. Estos son los muñequitos que yo uso cuando estamos en proceso terapéutico de manera virtual. Les voy a presentar a mis muñequitos de terapia. Supongamos que yo estudio el ser humano, ¿sí? Este ser humano me interesa a mí en su expresión única, unívoca, etcétera, etcétera. Me interesa el ser humano. Me interesa a mí como investigador, ¿sí? Algunas nociones de ciencia sostenían y sostuvieron durante mucho tiempo que la descripción de este objeto iba a ser siempre una descripción objetiva, que el rol que cumplía el científico, que es el violetita que tengo acá, era de describir y descubrir, es decir, que el científico era una especie de conquistador que entraba, que ingresaba a un territorio nuevo, estudiando lo que sea que esté estudiando, para encontrar verdades que estaban predeterminadas. Ahora bien, esto se llama visión objetivista de la ciencia. Esa visión objetivista de la ciencia es muy difícil de sostener cuando pensamos, por un lado, el objeto con el cual estamos trabajando, es decir, el ser humano, y por el otro lado, el objeto que produce el conocimiento, que también es el ser humano, con sus propias subjetividades ambos. En ese sentido, ¿sí?, con el paso del tiempo, al menos la psicología ha ido discutiendo acerca del no involucramiento del investigador, del productor de conocimiento, en el conocimiento que está construyendo. Es decir, que hay ciertos modelos epistemológicos, ciertos modelos vinculados a la filosofía de la ciencia que sostienen, y esto es muy interesante de pensar, que yo, como investigador, construyo el objeto que estoy estudiando. Que si usted y yo, señor, estamos estudiando a este sujeto en torno a la memoria, van a cambiar las preguntas, las hipótesis y los resultados en virtud del lugar desde el cual yo esté mirando ese objeto que estoy investigando. Es decir, que ya no hablamos de una visión objetiva o de una visión objetivista, sino que lo que hacemos es ir hablando de un proceso de construcción del objeto de estudio, ¿sí? La psicología, que es lo que estamos estudiando ahora, de vuelta, en cualquiera de las dos carreras, la psicología implica, como venimos charlando, múltiples ideas acerca de qué hace. Todos hemos ido al psicólogo o hemos escuchado acerca del psicólogo, todos hemos hecho tal o cual cosa, hemos dicho tal o cual cosa en torno a la psicología. Todos hemos tenido alguna experiencia alrededor de la psicología. Aún así, cuando se nos pregunta qué estudia la psicología, nos encontramos enredados en respuestas. Estudia a las personas, los seres humanos, la mente, la psiquis.
las emociones, el inconsciente, el cerebro, las neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué existe esta variación? Así como varía el método, así como varía la forma de ver el objeto, varía la forma en cómo se define el ser humano por detrás del proceso de investigación. El ser humano es básicamente biológico, el ser humano forma parte de un conjunto de seres subjetivos, el ser humano responde a su vida a través del inconsciente, el ser humano es un cerebro, el ser humano es emociones, el ser humano es historia, bla, bla, bla. ¿Qué es esto? Que por detrás de toda idea de ciencia, por detrás de toda idea de psicología como un proceso científico de construcción de conocimiento, hay una idea acerca del hombre. Hay un concepto acerca del hombre que es estructural a cada disciplina. A esto le llamamos cosmovisión. La cosmovisión del ser humano que tienen los psicoanalistas, que se tiene desde el psicoanálisis, no es la misma cosmovisión que se tiene desde la psicología sistémica. La cosmovisión que se tiene desde el acompañamiento terapéutico orientado hacia el psicoanálisis no es igual que la cosmovisión que se tiene desde el acompañamiento terapéutico orientado más desde teorías integrativas. Y estos se preguntarán, ¿por qué es tan importante o por qué sería tan importante discutir acerca de esto? Porque justamente, ¿sí?, la ciencia como un elemento social es aplicada, entra en funcionamiento, discutimos, genera conocimientos, tecnologías, modos de intervención, en tanto y en cuanto supera esa pregunta de la ciencia. ¿Esto es o no es científico? Y el hecho de ser o no ser científico tiene ciertas respuestas compartidas en torno a la pregunta y hay ciertas respuestas que no lo son. Y ahí es donde encontramos las coexistencias teóricas. Es decir, frente a un mismo fenómeno, frente a una misma cosa, diferentes respuestas, diferentes formas de entender ese mismo fenómeno. ¿Sí? La idea de lo que nos queda de esta unidad, la idea de lo que queremos hacer de acá a que lleguemos al práctico evaluativo, que estamos hablando de 3 encuentros, es poder justamente entre nosotras, entre nosotros, ir discutiendo aquello que nos importe y aquello que nos llame la atención acerca del objeto y método de estudio en la psicología, sin perder de vista lo siguiente, nuevamente, ¿sí?, que la ciencia por tal como tal genera explicaciones, genera descripciones, genera anticipaciones o predicciones sobre la realidad y que puede llegar a ser el fin último de la ciencia, crear conocimiento. Pero la realidad es que también ese conocimiento luego, y ya lo vimos en la unidad anterior, por diferentes medios, por diferentes caminos, ese conocimiento se convierte en herramientas aplicadas. Y esas herramientas aplicadas, de nuevo, tienen más o menos fiabilidad en torno a lo que venimos conversando. Esto lo vamos a ir discutiendo a lo largo de toda la unidad, a lo largo de todo de lo que nos queda. Ya hemos conversado entre varios, entre varias, hemos conversado acerca de, por ejemplo, prácticas como las constelaciones familiares, como la lectura de registros akáshicos o como me sale herboristería, las flores de Bach y todo ese tipo de cosas. Hemos conversado acerca de la cientificidad o no de estos procesos y de la confianza que podemos tener en ellos. Y uno dirá, bueno, pero yo hice constelaciones y me sirvió. Sí, no estamos hablando, ¿sí?, de fenómenos particulares. Estamos hablando de respuestas desde las comunidades científicas para poder lograr, para poder generar un espacio de confianza en torno a un grupo de conocimientos. Esto lo vamos a seguir discutiendo, lo vamos a seguir charlando. Yo les voy a traer algunos ejemplos. Ahora el miércoles cuando retornemos a clase les voy a traer algunos ejemplos y algunos elementos, algunos materiales de discusión. ¿Qué es lo que quiero que hagan? ¿Qué me gustaría que hagan? Que lean, que estudien la unidad, porque la unidad suele ser un poco compleja.
¿sí? Y en ese sentido, conceptualmente tiene un montón de ideas. Lean todos y cada uno de los artículos, así vamos avanzando sobre lo que tenemos que hacer y nos vamos asegurando que las próximas evaluaciones salgan de la manera más satisfactoria posible. Lean, estudien, trabajen sobre eso. La clase de hoy es mucho más cortita, primero porque es agotador hablar frente a una cámara. En la pandemia estuve 2 años y medio haciendo esto y realmente ahora me doy cuenta que la retroalimentación adentro del aula es mucho mejor que lo que yo tenía trabajando atrás de la cámara. De hecho, ahora ya estoy cansado otra vez. Es una clase cortita porque en realidad no podemos estar 2 horas hablando sobre un tema, sería un teórico, ¿sí? Pero la idea es poder empezar a generar estos disparadores, empezar a ver cómo pensamos la disciplina que estamos estudiando, el acompañamiento terapéutico, la psicología como tal, cómo la pensamos como un proceso científico y cómo empezamos a definir, ¿sí?, nuestro quehacer en función no solamente de lo que entendemos que hacen los psicólogos, las psicólogas, los acompañantes o las acompañantes terapéuticas, sino también en torno a cómo nuestra disciplina se va construyendo en un espacio de desarrollo científico. Lean, de vuelta, estudien. El miércoles nos juntamos a charlar un poco y avanzamos sobre esto que tenemos el práctico evaluativo dentro de 2 semanas. Espero que tengan un lindo día. Verdaderamente, hablar sin retroalimentación me ha resultado recontraburrido. Espero que les resulte un poco menos aburrido a ustedes, pero no creo. Dudas, consultas, etcétera, las rescatamos el día miércoles que nos volvemos a ver. Chicos, chicas, cuídense y adiós.